Buenas tardes, mi nombre es Abismael Vázquez, soy el número 35 y les voy a estar explicando lo que son los grupos y totales y los filtros de reporte. Los grupos en los reportes son un conjunto de datos que contienen nombre del conjunto de datos dentro del reporte que está enlazado a una región de datos. Básicamente, un grupo muestra una vista previa de un conjunto de datos en el reporte. Algo que hay que tener en cuenta es que todos los grupos de una región de datos especifican diferentes puntos de vista del mismo conjunto de datos que se encuentran dentro del reporte. Ahora, los filtros de reporte. Un filtro se compone de una o varias condiciones. Una condición define un conjunto de criterios con los que se recuperan los datos del reporte procedentes del warehouse y se muestran en él. El diseñador del reporte puede haber ya aplicado condiciones al filtro de algún reporte o un reporte que este mismo esté realizando. Muchas gracias. Mi nombre es Ashley Montero de Quinto de Informática y soy el número 30. El día de hoy les estaré hablando sobre ordenar los datos en un reporte. La información que se muestra en el reporte procede directamente de los campos de la tabla de la que se basa el reporte. Una forma de tú poder personalizando es organizando tu información y tus datos. Los reportes solo admiten 3 métodos de organización, los cuales son agrupar, ordenar y las estadísticas de resumen. La agrupación recopila los registros del informe mediante un valor común. Siempre y cuando tenga ese valor común los va a recopilar. Para ordenar, se organizan los datos del informe como tú lo decidas, por ejemplo, en orden alfabético, en orden numérico, de los valores de uno o de más campos. O sea, los reúne, como tú decidas y como tú lo pongas. Las estadísticas de resumen muestran el conjunto completo de la información de los registros del informe. Entonces tenemos estas 3 formas de poder organizar nuestra información de los reportes. Ahora les estaré hablando sobre los gráficos de datos. Los gráficos de datos son una representación gráfica de un conjunto de datos tabulares. Cuando usted haya terminado con los datos que usted quiere incluir en su reporte, usted puede comenzar a agregar los gráficos para visualizar los datos. Los datos del gráfico se correlacionan con los datos definidos en la tabla de su reporte. Una vez que usted haya agregado los gráficos a su reporte, puede mostrar los gráficos usando una variedad de plataformas de la presentación. O sea, usted tiene diferentes opciones para usted elegir de gráficos, como tableros de mando, presentaciones, etc. Entonces, los gráficos de datos sirven literalmente para facilitarnos la visualización, nos hace todo más fácil, y todo lo que usted agregue, todos los datos que usted agregue se van pasando a la gráfica y así es más fácil la visualización de los mismos. Propiedades y funciones. Fórmulas. Los reportes tienen integrados funciones matemáticas básicas, cálculo de suma, promedio, mínimos y máximos, que podrá aplicar a cualquier columna numérica de los reportes. Escribe una fórmula cuando esté preparado para realizar operaciones matemáticas o lógicas avanzadas. Escribe una fórmula. Hay 3 tipos de fórmulas, que estas son los resúmenes, las fórmulas de resumen y fórmulas de nivel de fila. El tipo de fórmula que escriba dependerá en parte de dónde desea aplicar la fórmula. Resúmenes. Los resúmenes son funciones matemáticas que puede aplicar a las columnas numéricas de los reportes. Aplique resúmenes para buscar la suma, el valor medio, máximo o mínimo. Los resúmenes evalúan los datos y muestran los subtotales de cada grupo de reporte, además de la suma total de todos los datos del reporte. Fórmulas a nivel de fila. Las fórmulas de nivel de fila se aplican a todos los registros de los reportes y pueden evaluar los datos de forma matemática o lógica. Fórmulas de resumen. Las fórmulas de resumen evalúan los datos de un grupo especificado de
de un grupo especificado, de todos los grupos o de todos los grupos y todo el reporte. Si un grupo de oportunidad se agrupa por tipo y etapa, puede aplicar una función de resumen a cualquiera de los casos siguientes, que son solo al tipo, solo a la etapa y solo a la suma total de todos los datos del reporte, o al tipo, la etapa y a la suma total de todos los datos del reporte. Tipos de funciones. Los reportes son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a todos los datos para mostrarlos por medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios. El reporte de esta forma confiere una mayor utilidad a los datos. No es lo mismo trabajar con una plantilla de cálculos con 10.000 campos que con un dibujo en forma de pastel que presenta dichos campos de manera gráfica. Los reportes tienen diversos niveles de complejidad, desde una lista o enumeración hasta gráficos mucho más desarrollados. Según el programa informático y la base de datos en cuestión, los reportes permiten la creación de etiquetas y la elaboración de facturas, entre otras tareas. De la misma forma, gracias a los reportes, cualquier persona puede proceder a realizar un resumen de datos o a clasificar esos grupos determinados. Por todo ello, se entiende que estos documentos sean tan importantes en cualquier empresa, ya que grafica a ellos cuenta con sus propias bases de datos de trabajadores, de clientes o de proveedores. Mi nombre es Diana Pérez y el día de hoy estaré hablando acerca de las jerarquías y los mensajes presentes en un reporte. Cuando hablamos de jerarquías nos referimos a la organización de objetos en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia. Pero dentro de los reportes, las jerarquías son aquellas que permiten a los usuarios presentar los datos en una estructura jerárquica dentro de una cuadrícula. Tanto las jerarquías equilibradas como las desequilibradas pueden estar presentes en un informe jerárquico. Si bien las jerarquías desequilibradas son las que más se benefician en este tipo de reportes. También debemos tener en cuenta que los usuarios pueden filtrar y ordenar las jerarquías y que hoy en día hay software que te brindan o te permiten tener dos tipos de atributos, los cuales son los atributos normales y los jerárquicos. Cuando hablamos de un atributo normal nos referimos a aquel que representa un solo nivel de jerarquía, por ejemplo, mes. Y cuando hablamos de un atributo jerárquico, nos referimos a aquello que representa una jerarquía completa y sus niveles, por ejemplo, año, trimestre, mes y día. Por otro lado, tenemos lo que son los mensajes. Los mensajes de un reporte son aquellos que confirman la llegada, la entrega y la caducidad de este. Cuando hablamos de mensajes de confirmación de llegada y de entrega, nos referimos a aquellos que los genera el gestor de colas, cuando se utiliza la transferencia a colas dentro del grupo, y la función principal de esto es que una vez que el mensaje haya sido entregado, podrás ver la fecha, hora y minuto de cuándo ha sido recibido por el destinatario. Mientras que los mensajes de caducidad o de no entregado también los genera el gestor de colas, cuando se utiliza la transferencia a colas dentro del grupo. Pero esto tiene como función principal el enviar un reporte en el que se especifica que el mensaje no ha sido entregado. La recursividad en otras áreas como la programación. Tenemos que es cualquier función o método que se llame a sí mismo dentro de su propio proceso o ciclo de vida. Pero también tenemos que la recursividad no solo se queda ahí, también pasa que en base de datos, en ciclo de vida de un sistema, se pueden aplicar. Aquí tenemos, por ejemplo, que en un proceso se puede definir como es una aplicación, es una función que se llama a sí misma dentro de su ciclo de vida. Y por ejemplo tenemos la subordinación, que sería un proceso de dicha recursividad. Para un objeto ser recursivo, necesitamos que se defina a sí mismo y se llame a sí mismo.
dentro de su ciclo de vida, como habíamos dicho. Si su rutina o su programa tiene la versatilidad de llamarse a sí mismo, o sea que tiene la posibilidad de dentro de su ciclo de vida volverse a llamar una dentro, que sería por ejemplo una función que llamemos name, que retorne adentro una función name y agreguemos que pueda acceder al parámetro apellido. Supongamos que tenga un apellido igual a la cantidad de caracteres con un punto, por ejemplo en el lenguaje de programación como JavaScript. En base de datos también existe esto y es denominado como CTE, en inglés Recursive Common Table Expression, que significa como una expresión de tabla común. La recursividad dentro de un motor de base de datos, en este caso SQL Server, es cuando se hace referencia a sí mismo, a sí mismo. Al hacerlo, el CTE, el Recursive Common Table Expression, lo que hace es que se ejecuta repetidamente, varias veces se vuelve y se repite y devuelve su conjunto de datos. Esto hasta que se devuelva o se termine el ciclo de lo que se está llamando, porque tiene un principio y tiene un fin. Todo se puede llamar varias veces, pero tiene que tener un principio y un fin para ser llamado recursividad. A continuación tenemos un ejemplo acá que voy a estar poniendo ahí en la edición, donde tenemos un diagrama de flujo donde podemos ver un start, que donde tenemos la exclusividad de miembro, exclusividad de la recursividad, que él ve, y tenemos el retornar del valor 0 y tenemos el retornar del valor 2 o RI, que ese sería lo que está retornando, y ahí está la recursividad. Y tenemos una pequeña un if, oye, terminó de cumplirse, pues sí, ok, sí, pasa adelante, pero si no, vuelve hacia atrás simplemente y vuelvo hacia acá hasta que se cumpla mi if o else, o en este caso como sería mi condición con un where. Entonces cuando termino, oye, únemelo a todo con R0 y R1 y retórname el valor final, y cámbiamelo y para. Como vimos, tenemos un start y tenemos un stop. Eso es simplemente la recursividad. Entonces, si tengo un ejemplo ya más elaborado para decir los días que tenemos en base de datos, con base de datos vamos, para decir los días que laborables, o mejor dicho, días de la semana o algo así. Tenemos un atributo llamado wait, y ese significa con, y tenemos el CT, que es un parámetro de una tabla, guión bajo numbers, que serían los números de los días. Tenemos una variable que podríamos llamar n, que es la que está haciendo referencia a CT-numbers, y a work days, que sería días laborables, exactamente. Entonces lo estoy renombrando con un as, selecciono del 0, seleccioname desde el 0, y estoy teniendo su tipo de el date name, o sea, el tipo de dato, y le estoy asignando en una variable también, y le estoy pasando el valor 0. Entonces le estoy diciendo, oye, únemelo y seleccionamelo, pero cada vez que me lo seleccione, tú en la variable n vas a subir un escalón y va a valer 1 cada vez que tú le vas a sumar 1 cada vez que se ejecute from, y de la tabla CT-numbers, que es la que teníamos ya arriba. Entonces, ¿qué pasa? Esto, aquí tengo una condición que es where, oye, mientras n sea menor a 6 no me lo deje pasar a lo siguiente. Entonces cuando ya se cumple mi bucle, simplemente voy a con el select y le digo, oye, únemelo todo, y únemelo y imprímelos como los días de la semana o días laborables que existen. Entonces él nos devuelve una vista con los días de la semana laborables. Entonces simplemente ahí estaría la recursividad, la tendríamos en cuanto n se está llamando a sí mismo
cada vez que hacemos el select. Ya eso tenemos una recursividad que se devuelve a sí misma y tiene un final cuando ya sea n sea igual a 6. Procedimientos de reportes. Un procedimiento en la informática consta de instrucciones agrupadas con un mismo objetivo, también llamado función no rutina. En informática, un procedimiento representa una serie de instrucciones que se agrupan con un mismo fin. El procedimiento para generar reportes es cómodo y rápido. Podrás acceder a los reportes desde la barra de menú. Cada botón de la barra de menú, al desplegar sus opciones, mostrará los reportes disponibles para ese módulo del sistema. En los procedimientos escritos se pueden encontrar una cantidad de material que resulta necesario y son precisamente aspectos que se refieren a temas como objetivos, políticas, alcance, ilustraciones para llevar formularios, opiniones, etc. Habrá sitio y oportunidad para cada uno de los aspectos anteriores, donde resultarán más efectivos para sus propósitos y no servirán de tropiezos para la aceptación del procedimiento por parte del empleado que lo desarrolla. El personal que no sigue el procedimiento lo hace principalmente por dos razones: por deficiencia de quien lo diseñó y redactó o por falta de disciplina de los empleados. Esta última razón no entra en nuestros propósitos. Si existieran aspectos especiales, sería más conveniente tener una sección en el manual de procedimientos dedicada a tales puntos y hacer referencia a ellos sin entrar en detalles. Si son pocos y breves, los temas extraños se podrían incluir en el procedimiento, siempre que se mantenga la brevedad y sencillez en ellos. Para estudiar la efectividad de un procedimiento escrito, tenemos que dar por asentado que el flujo, el costo, etc. se reemplazan y han sido debidamente aprobados por los órganos correspondientes. Aceptado esto, queda el problema de la comunicación. ¿Cómo hacer que el procedimiento llegue clara y adecuadamente a quienes lo leerán e interpretarán? Varios autores se han preocupado por este tema y han concluido que lo que hace difícil la recepción del contenido de un procedimiento escrito son oraciones extensas, párrafos grandes, voz pasiva, palabras poco comunes o muy técnicas. Igualmente, encontraron que había poca relación de conformidad entre la redacción gramatical perfecta y la comunicación. Mientras es fácil encontrar textos correctos y ajustados a todas las reglas de la gramática, es difícil encontrar lo que comuniquen bien. No se trata de ir contra la corrección del lenguaje escrito, sino en favor de una perfecta claridad de lo que se escribe. Otro punto que contribuye a la comprensión del procedimiento es la acertada determinación del sitio. Cuándo empieza y cuándo termina un procedimiento. Se tiene que cuidar la secuencia de los pasos y el señalamiento de los sitios en sus respectivos órdenes de aparición, tomando en cuenta que es común el que un procedimiento atraviese varias unidades administrativas en vez de estar confinado a una sola. Yo soy María Bromen, grupo número 3 de quinta informática, y les estaré hablando sobre las matrices y las listas. Utilizo una matriz para mostrar resúmenes de datos agregados, filas y columnas similares a una tabla dinámica o una tabla de diferencias cruzadas. El número de filas y columnas está determinado por valores únicos para cada grupo, filas y columnas, en la superficie del diseño. Utiliza una lista para crear diseños de forma libre. Está limitado a un diseño de cuadrículas. Puede colocar campos libremente dentro de la lista. Usar una lista para diseñar un formulario. Para mostrar muchos campos de conjuntos de datos, como un contenedor para mostrar múltiples regiones, datos una al lado de la otra, para datos agrupados. Por ejemplo, pueden dividir un grupo para una lista. Agregue una tabla, gráfico e imagen. Mostrar valores en forma de tabla, gráfico para cada valor de grupo. ¿Cómo lo haría para un registro de empleado o paciente? Buenas, mi nombre es Elsa Mojica, número 29, y estaré hablando de cómo mostrar datos en un reporte. En la aplicación de reportes se puede visualizar datos para obtener
una comprensión más profunda de los hechos y las precisiones ocultas en los datos. Puede agregar un gráfico a un reporte para resaltar tendencias de datos, valores atípicos o patrones. Un gráfico es una representación de un conjunto de datos tabulares. Cuando éste haya finalizado con los datos que desea incluir en su reporte, puede comenzar a agregar gráficos para visualizarlos. Los datos del gráfico se correlacionan con los datos definidos en la tabla del reporte. Una vez que haya agregado gráficos al reporte, puede mostrar los gráficos usando una variedad de plataformas de presentación, ya sea lienzos con múltiples gráficos, tableros de mando y presentaciones. Buenos días, mi nombre es Gary Alexander Sánchez del Orbe, soy el número 33 del curso de informática y hoy vengo a hablarles sobre cómo publicar un reporte. ¿Cómo publicar un reporte? Pues para empezar, podemos guardar los reportes en otros formatos para que podamos verlos y modificarlos fuera de Access. A esto se le conoce como exportar un archivo. Access nos ofrece opciones para guardar el reporte o informe como un archivo de texto, un PDF o un XPS, un archivo de adjunto de correo electrónico o un documento HTML. Paso 1. Nos ubicamos en la pestaña Inicio y hacemos clic en el comando Ver. Paso 2. Al desplegarse un listado de opciones, allí seleccionamos la opción Vista Preliminar. Paso 3. Sería elegir entre esas dos opciones para el formato al cual exportaremos el archivo. Y son localizar el grupo de datos y seleccionar una de las opciones de tipo de archivo o pulsar el comando más para acceder a las opciones para guardar el archivo. Paso 4 y último. Pues guardarlo. Ahora, si lo queremos guardar como un PDF o un XPS, pues seleccionamos la ubicación donde guardaremos el informe, ubicamos el cursor en el campo nombre de archivo y luego nombramos el archivo a como de gusto. Luego hacemos clic en el menú desplegable de la opción guardar como y seleccionamos la opción PDF o XPS. Luego hacemos clic en la opción estándar para determinar la calidad del archivo, a imprimir o en la opción optimizado si planeas compartir en línea. Y el último pero no menos importante, dar clic en publicar. De esta manera podemos concluir y ya tendrás tu archivo guardado y podrás trabajar con él en algo que no sea Access. Gracias. Almacenar los datos del reporte. ¿Qué es el almacenamiento de datos? El almacenamiento de datos es la retención de información mediante el uso de tecnología desarrollada especialmente para guardar esos datos y mantenerlos los más accesibles posibles. El almacenamiento de datos se refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos utilizando PC y otros dispositivos. Las formas más frecuentes de almacenamiento de datos son el almacenamiento de archivos, el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de objetos, cada uno de los cuales resulta adecuado para un fin diferente. En el almacenamiento de archivos, los datos se almacenan en archivos y carpetas y se encuentran frecuentemente en discos duros. En el almacenamiento de bloques, los datos se almacenan en bloques de tamaño uniforme y resulta ideal para los datos de acceso y edición frecuentes. En el almacenamiento de objetos, los datos se almacenan en forma de objeto con metadatos e identificadores únicos y es solamente ideal para almacenar los datos que no necesitan ser editados. Los informes gráficos, también denominados informes visuales, son los que implementan elementos gráficos para hacer que los datos del informe sean más atractivos visualmente y para mejorar la usabilidad mostrando los datos gráficamente en formatos de tablas o gráficos. La información de estos informes se presenta de varias maneras. Cómo presentar y qué presentar depende del tamaño y la naturaleza del informe. También depende del tipo de público y de las preferencias del informador. Hay varias clasificaciones del informe y hay algunos informes que no implican ningún análisis. Estos informes se hacen atractivos y significativos para la audiencia en términos de diseño, tablas, gráficos e imágenes. Los informes elaborados de este modo se denominan presentación gráfica de datos, que es un proceso científico. Los informes realizados con análisis descriptivos y aclaraciones pueden resultar caros e incorrectos. Para eliminar las limitaciones, la presentación gráfica de los datos es la mejor alternativa.